Oye, lo comentábamos en la mañana, ¿no? Las cifras económicas que se dieron a conocer hoy día, este IPC de 0,7% para el mes de septiembre, está en la parte alta de las expectativas de los economistas. Estas encuestas que se hacen, la encuesta de expectativas daba cuenta de un 0,5, otros especialistas hablaban de un 0,7, finalmente llegó a esa magnitud y, como comentábamos en la mañana, a 12 meses, que es la cifra que se va monitoreando para ver cuánto aumentan los precios en un año, es de un 5,1% bajo por de la etapa más complicada en inflación en nuestro país, pero de todas maneras está por sobre el rango meta del Banco Central. Sí, vamos a hablar sobre este tema con la investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinari, que está en línea. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Loreto. Hola, Álvaro. Muy buenos días. Muy buenos días. También sí, hablamos de un alza, pero se entiende que debería moderarse el alza en la inflación, digamos, que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Sí, mira, acá lo que tenemos un dato efectivamente que en su variación mensual sorprende al alza, está por sobre las expectativas y en ese sentido esta variación hay que entender que no modifica la tendencia de convergencia a la inflación anual que espera el Banco Central. Lo que sí puede desacelerar esta convergencia, que nos demoremos un poco más en llegar al 3%, que es la meta del Banco Central, pero la tendencia en términos anuales continúa, ¿sí? Se sigue reduciendo la inflación en términos anuales. Perfecto. También hay preocupación todavía, estaba monitoreando ahora el precio, el tipo de cambio, ¿no? 920 pesos el dólar a esta hora, ha subido 6 pesos durante la jornada, que también es una preocupación, ¿no? Un signo de alerta. Claro, el tipo de cambio hay que ver dónde más afecta y donde va a estar impactando en términos de la inflación es aquellos componentes que están más expuestos a la economía internacional. Entre estos vamos a encontrar el ítem de los combustibles y también el ítem de los alimentos. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que hay productos, un conjunto de productos específicos que se van a estar viendo afectados por este incremento en el tipo de cambio, pero que también viene siendo algo que ocurre en el corto plazo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso podría explicar también en parte cómo el ítem de alimentos y el ítem de energía fueron uno de los ítems más afectados, ¿cierto?, por esta inflación y que también responde a este tipo de cambio que está bastante depreciado. Carolina, ¿el comportamiento de la UEF se va a ver afectado por esta cifra? Claro, la UEF, la variación que tiene la UEF es con respecto a la variación mensual del IPC. Entonces, en ese sentido, mientras nosotros sigamos viendo variaciones mensuales positivas, la UEF va a ir incrementando en su valor. Y de esta forma, ¿cierto?, se traspasa este costo a todos aquellos bienes y a todos aquellos servicios que se pagan en UEF. Claro, hay temas también que ustedes ahí realizan, el tema del costo de la canasta básica de alimentos, que claro, lo hemos dicho, una cosa es el IPC que calcula el INE en base a una canasta que implica varios productos, ¿no? Pero ustedes justamente tienen la canasta básica de alimentos. Sí, nosotros hacemos nuestro boletín de la canasta básica de alimentos. Hay que entender que la canasta básica de alimentos es una selección de los alimentos del IPC, pero que son específicos dentro de esta canasta, que logran hacer que una persona, ¿cierto?, tenga el consumo mensual mínimo que necesita, de 2.000 calorías aproximadamente. Entonces, este conjunto de alimentos, nosotros estamos viendo que para el mes de septiembre hay un cambio en la tendencia anual. Teníamos una desaceleración en términos anuales y ahora pasamos de un dato de agosto de 10.7 en términos anuales a 11%. Entonces, esto significa que está impulsado principalmente por los alimentos naturales. Y aquí, lo que más sorprende al alza tanto en el IPC como en la canasta básica de alimentos es la papa. Sí, impactante. La papa efectivamente aumentó casi un 100% en términos anuales. Y esto sí que es una sorpresa. Esto es un ítem que no sabía, que veníamos monitoreando, ¿cierto?, que había presentado alzas interanuales y mensuales los meses pasados, pero que ahora efectivamente está llegando a valores mucho más sorprendentes y que de hecho explica gran parte, ¿cierto?, de este incremento en la canasta básica de alimentos y también en la canasta del IPC. Claro, un 115,6% a 12 meses es lo que subió la papa. Exacto. Más del doble. Si usted la comparaba en septiembre este año, septiembre del año pasado, se ha visto, ¿no?, durante los últimos meses un aumento importante. Entonces, ustedes con el análisis que hacen del costo de la canasta básica de alimentos, venía bajando y ahora hay un cambio en la tendencia y sube. Que, a ver, son productos que uno no puede dejar de consumir, es alimento, ¿no? Exacto, son productos básicos que logran completar los requerimientos nutricionales, o sea, los requerimientos calóricos que necesita una persona. Entonces es lo mínimo que tenemos que consumir.
Carolina, ha estado subiendo el precio del dólar también. ¿Cuánto va a impactar, cuánto va a influir ese dato particularmente en las próximas cifras del IPC, las mediciones del IPC? Claro, el dato del tipo de cambio, ¿cierto? Debiese ser un efecto más de corto plazo. Debiésemos ver entonces que afecta lo que son las variaciones mensuales del IPC, pero no debería modificar la tendencia que estamos viendo en la variación anual de la inflación. Es decir, ahora tal vez esto, ¿cierto?, ajuste un poco las expectativas de que no estemos terminando con cifras tan cercanas al 4% para diciembre, sino que tal vez más en torno al 4,5%. Pero esta convergencia, esta tendencia de convergencia en la inflación continúa. Okay. ¿Y las alzas en combustible lo mismo? Las alzas en combustible lo mismo, que se ven afectados por este tipo de cambios, sumado al hecho también de que el precio del petróleo a niveles internacionales también está aumentando. Carolina, bueno, hemos hablado de la papa, ¿no? Más del doble de precio a 12 meses, pero ¿qué otros productos subieron y qué productos bajaron? Claro, tenemos, por ejemplo, específicamente los productos que aumentaron son estos alimentos naturales. Tenemos la papa, tenemos el pimentón, tenemos el zapallo. Y en los productos que disminuyeron, por su parte también está el tomate. Sí, vemos una variación mensual negativa por parte del tomate, y con respecto a otros bienes que han disminuido en términos mensuales, está la alfombra y otros revestimientos para pisos, tenemos whisky, la harina, el componente de bebidas alcohólicas también sorprende con una variación mensual, ¿cierto?, negativa. Sí. Y eso también compensa un poco esta alza que ha tenido el IPC. Sí. ¿Y cómo podríamos proyectar? Porque se ha dicho, claro, que de aquí a fin de año la inflación va a ir disminuyendo en general. Pero, a ver, vienen, porque estaba revisando las cifras de septiembre. Para los otros septiembre, los años anteriores, uno podría tender a pensar de que septiembre es más bien un mes caro, el 18 aumentan los pasajes interurbanos, en fin, pero claro, también impactado, ¿no?, por lo que ha sucedido en los últimos años en términos de retiro, en fin. Pero el último trimestre viene Navidad, se hacen liquidaciones, se hacen ofertas a esta última etapa del año. ¿Cómo se proyectan los precios y el comportamiento? Por claro, las distintas temporalidades, digamos. Sí, efectivamente el último trimestre, ¿cierto?, que comprende lo que es el mes de diciembre, que ahí tenemos otro shock estacional, sí, con respecto a las variaciones del IPC, a las variaciones de los precios, ¿sí?, porque vienen las Navidades, aumenta el consumo. Entonces, en ese sentido deberíamos esperar que efectivamente todavía se mantenga esta tendencia, pero más lento, ¿sí? Yeah. Debería haber una desaceleración, que lo vimos un poco con este dato, pasando, ¿cierto?, a una variación anual de un 5,1%, que se vaya conteniendo la velocidad a la cual se reduce la inflación. Los huevos dicen que bajaron los auditores. ¿Podrá ser el precio de los huevos? Los huevos tenemos que, en términos, bueno, los huevos fue un ítem, cierto, que se vio bastante afectado por lo que es la gripe aviar. De hecho, tanto los huevos como el pollo. Pero, por ejemplo, ahora vemos efectivamente que en el dato mensual tenemos una variación negativa de un 0,1%, lo cual también viene siendo bastante acotada, pero es una variación mensual negativa que no veíamos desde diciembre del año pasado. Claro, por lo menos no siguen subiendo. Exacto. Bien, y lo hemos estado comentando, la OEF sube más de 250 pesos, 253 pesos con esta inflación de 0,7% en septiembre. Carolina Molinares, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, gracias por haber conversado con Expreso Biobío. Gracias, Carolina. Abrazo. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Loreto, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Buen día, buen fin de.